De entre los presentes en la sala, ¿tenemos alguna pregunta para alguno de los ponentes? Si alguno va a hacer la pregunta, tiene que indicar también para cuál va o soltamos la pelota en el medio, como lo vean. ¿Alguna pregunta? Porque del chat tenemos algunas. ¿Nadie se anima? Pilar, esta para ti. Resulta sorprendente que el general Gayuzo, después de 62 años de servicio en el Ejército, no contara con recursos para costear su propio entierro y fuera preciso solicitar ayuda al intendente de la plaza. ¿Sabe si los bienes de Gayuzo fueron vendidos o subastados o luego se conservaron? El expediente se finaliza cuando acaba el inventario. No hay ninguna noticia más. No hay más de todo. Se cierra. Cuando sabemos si su familia vino a recoger sus posesiones, ni sabemos absolutamente nada. O sea, el expediente tenemos un expediente judicial que lo que se dedica es a hacer. Es que te han cedido alguna. ¿Puedo seguir? Vale. No tenemos la... Lo desconocemos. O sea, lo que presentará aquí se basa en un expediente que es un inventario de bienes a fallecimiento de Gayuzo y lo que hay en ese expediente es lo que intentaba declarar. Pero más de eso no tenemos. No hay claro de nada. Ya. Bueno, para Miguel Ángel tenemos alguna también. Ya que sabes cómo manejar el micrófono. ¿Sabemos si los hermanos Manuel, Carlos o por supuesto Luciano, que duró más, tuvieron hijos que siguieran luego la carrera militar? ¿Perdón? ¿Tuvieron hijos que siguieran luego la carrera militar? Tenemos datos de... Dos murieron, uno con 21 años y otro con Eso no le dio tiempo. 25 y tal. El otro sí tuvo descendencia en Cáceres y en Coria, pero ninguno siguió la carrera militar que yo conozca. Sin embargo, hay troncos alrededor de esa familia, de ese primer médico del norte de Cáceres, igual que en Zarza la Mayor y eso, que efectivamente, siendo hijos de médicos, sí fueron médicos militares. Próximamente iremos investigando. Próximas ediciones. No vamos a adelantar de otros años, para otros años. De acuerdo, muchas gracias. Espera, Álvaro. Álvaro, coge el micro que si no, no se graba. Ya sé qué voz tiene, pero... En primer lugar, muchísimas gracias a todos los ponentes y a los que vengan en esta jornada, a los organizadores de la jornada, por la aportación que hacen a la historia de Extremadura y especialmente a la historia militar. En este caso, Miguel Ángel, hablaba antes en tu exposición de esa tumba en el cementerio, ¿la tienes localizada? Totalmente localizada. Y de hecho, soy tan curioso en este mundo como todos los investigadores lo son más que yo, soy simple aficionado. Me llamó la atención que la tumba estaba un poquito limpia, preparada. Es de esas de los niños, esas que son todas blancas y tal. Esta un poquito mejor. Y dejé un papel en una bolsa de plástico debajo de la maceta con mi dirección y identificándome y tal, para si algún familiar, esa mano cariñosa que va a arreglar las tumbas, hubiera quedado alguien aquí, o descendiente, no descendiente directo, no, algún colateral, pudiera ponerse en contacto conmigo. Espero tener esa esperanza de que encuentre. Me pasó, en Cáceres, cada vez que voy a Cáceres y vengo, ser cacereño, había una cruz a 4 kilómetros o 3 de la salida de Cáceres hacia la derecha. Hice la misma, lo mismo que he hecho ahora, en una bolsa de plástico, lo dejé allí y digo, ¿qué mano caritativa está preparando esta cruz que también atendida la tiene? Efectivamente, a los pocos meses me llamaron y descubrí que había sido un transportista legionario, había sido legionario con anterioridad, tiene una historia muy curiosa, y
había tenido un accidente, había fallecido allí y los hijos siguen atendiendo aquella cruz. Tengo esperanza de encontrar a alguien y te lo diría de inmediato. Porque los padres no murieron en Badajoz, ¿no? No tengo yo... Los padres no, uno murió en Coria y el otro en Valencia de Alcántara, Zarza la Mayor. Los tengo localizados. Todo lo que quieras saber, te lo puedo decir. Aquí era poquito. Álvaro, ya que te has aclarado. Has apuntado que los portugueses, una vez que tomaron la plaza, destruyeron las fortificaciones o parte de ellas. Cuando lo normal que un enemigo tome una plaza, lo que hace es mejorar esa defensa para mantenerse ahí. ¿Cómo se puede entender este comportamiento? ¿Es que confiaban en ser socorridos en caso de ataque o que tenían una guarnición menor y solamente defendían el castillo? Es una cosa extraña. Sí, nos llama la atención, cuanto menos. Gracias. Nos llama la atención cuanto menos si comparamos, ¿no?, los dos conflictos más o menos cercanos, ¿no?, que es esa guerra de restauración portuguesa, donde desde el momento que la asedia, o el finalmente el último asedio sitiada Valencia es en 1664, lo primero que hacen es intentar hacer proyectos, ¿no?, realizar proyectos los portugueses para reformar tanto el castillo fortaleza como el recinto amurallado. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Llama mucho la atención. La documentación nos dice lo que nos dice, y es que destruyen, que lo que les interesa es destruir, y bueno, y aparte de saquear, ¿no?, que es algo claro. Llama la atención cuanto menos. La documentación es lo que nos dice realmente. No puedo decir mucho más. ¿Luego se reconstruyeron esas murallas o...? Esas murallas se reconstruyeron, pero no en soberanía portuguesa. No en esa fase. De acuerdo, muchas gracias. Y tenemos una por aquí para Rafa Tejado. Empiezas hablando que una de las características de las compañías de artilleros es su venalidad a la hora de colocar a los oficiales. Pero luego la cosa cambió. ¿Sabemos en qué momento cambia el sistema, o que ya fueran más profesionales esos oficiales y funcionaran un poquito mejor? La venalidad es únicamente en el momento de la creación. O sea, solo se venden las patentes en el caso de 1735 en el momento justo. Luego ya una vez que la compañía es entregada al Real Servicio, ya corre la suerte normal. O sea, no se siguen vendiendo patentes. Y lo mismo ocurre con la de 1762. Es decir, en el momento fundacional es cuando se vende. Es lo mismo que se hacía, como he esbozado, no lo he entrado en profundidades porque no era el tema de la ponencia. Cuando se recurría a este sistema de reclutamiento, era lo que se hacía, o sea, se vendían las patentes de todos los oficiales de un regimiento, con eso el coronel que montaba el regimiento subvencionaba todo el gasto que había tenido en vestirlos, armarlos, todo, pero una vez que había pasado la revista de la inspección del arma y había dado el beneplácito a la constitución del regimiento, se entregaba al Real Servicio y ya era el rey el que empezaba a pagar. O sea, era solo en el momento inicial. Y solo ocurre con esas dos. O sea, cuando ya hablamos de la compañía fija de 1806, ya es directamente se organiza como se organizaba el resto del ejército. Ya en ese momento el tema de la venalidad estaba prácticamente suprimido, ya no existía. Vale. Nos quedamos mucho más tranquilos. Gracias. Julián. No suelto el micro. Otra pregunta, porque lo del tema de los cuarteles me encanta. Recuerda que hablamos del tema de los cuarteles y las casas, que no era porque hasta 1764 no se construye el parque de artillería y hay algunas casas. Te voy a preguntarlo, ¿no has localizado algunas más referencias de sitio? Sí, del parque sí, lo que pasa es que como no pero guardaba relación con la compañía, no he entrado en profundidad. Me refería en el tema. de otros sitios, porque hay otras casas, lo que yo no he encontrado a todas las unidades que la pudieron ocupar. El profesor Julián García Blanco sabe, la casa de la Roma, una casa en el Arco de la Plaza Alta, o sea que hay una serie de casas que son
alquiladas o compradas Sí. por el ejército, pero no has localizado más de artillero, ¿no? No, Intentar- la única esa que me ha parecido eso. Magnífica, sí, sí. En la documentación de la provincial, en Simancas, me aparece eso, un informe que había que hacer una serie de reparaciones, lo comento en el documento, y es la única que aparece. No hay noticias más que sirvieran a las compañías. Que sirvieran a las compañías, por eso Otra digo cosa es que efectivamente el parque a lo mejor tuviera también sus casas para su ¿no? personal y demás, pero no. específica de la compañía provincial era esa nada más. que nos queda mucho Hay mucho que buscar. de hecho. Entonces, bueno, pues hay una aportación en lo que es la cosa de cuarteles. Muchas gracias, ¿sí? Por favor, aquí delante. Muchas gracias. Mi pregunta es para ti. Has hablado fundamentalmente de la Alcazaba. ¿Tú crees que las fortificaciones que tiene la cerca urbana representan Albarrana o no? ¿Qué piensas? En teoría, yo me inclino a pensar que debería de haberlas tenido, si no se han conservado. Pero, como digo, en ese periodo andalusí, las primeras obras munitorias que se realizan en la plaza son de torres adosadas al muro de planta cuadrangular y demás. Es posible, no tengo constancia de que eso fuera como tal, pero sí me inclino a pensar que sí que pudiera tener ese tipo de estructuras defensivas, que luego se hayan perdido con el tiempo o que se hayan reaprovechado para otro tipo de obras defensivas y demás, ya no lo sé, pero me inclino a pensar que sí, que podría tener ese tipo de torres adosadas cada X metros, pero probablemente las tuviera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Estamos bien de hora. ¿Alguna cosa, Julián? ¿Acabamos? Muy bien, pues si no hay más preguntas, terminamos con la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los ponentes y recordar que mañana sábado a las 10:30 continuaremos con las últimas ponencias y posteriormente a la 1:15 se publicará el fallo del jurado y se realizará la entrega de premios. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.